Hola Flor. Mira dónde nos hemos venido a encontrar. Es ¿Cómo estás, verdad. Gabriela? Bien, bien. Tú que me decías en febrero que iba a terminar en el Partido Morado y yo que te decía que no. Y ya ves, la política nos ha unido desde el debate Caretas, ¿te acuerdas Claro, ese debate que nos conocimos intenso y además. coincidimos bastante? Sí, es cierto. Como Cuéntanos el un día poco de de... ti. Bueno, mi nombre es Gabriela Salvador. Yo nací en el 85. Para mí sí es importante decirlo porque viví todo el proceso de violencia política. Vengo de dos papás que son médicos ambos y con ellos recorrimos comunidades campesinas desde muy pequeños, mi hermano y yo, porque íbamos de campaña en campaña de vacunación y eso formó lo que soy ahora también, ¿no? El hecho de que estudiara Derecho, el que estuviese más conectada con la realidad social de mi país. Desde muy pequeña nos llevaron a diferentes espacios para entender cuál era la realidad que el Perú pasaba y entender también el proceso que el país vivía, ¿no? Y eso me permitió también conocer mucho más de nuestra historia, pero también vivirla es algo totalmente distinto, ¿no? En el 2000 tenía 15 años y tú me veías, voy a decirlo, voy a ser sincera, en vez de estar estudiando, me veías en plena protesta de los cuatro suyos contra un régimen que era autoritario, ¿no? Bueno, ahí habremos coincidido también como en la campaña, porque yo a los 13, Nos llevamos poquito tiempo además. bueno, soy del 87, Alan García, gracias. Sí. Yo soy del centro de Lima, mi papá es policía municipal, mi mamá ha sido ama de casa, aunque antes cuidaba niños en la cuna Niña María donde yo estudié, que era para hijos de las personas que trabajaban en el municipio de Lima. Mi papá es cesante y jubilado de ahí. Y creo que un poco la historia de mis padres me hace a mí querer involucrarme en política y también tener ese sentido de lucha. Mi papá es sindicalista, toda su vida ha sido sindicalista en la Municipalidad de Lima, porque ha visto siempre vulnerados sus derechos, ¿no? Y eso a mí me ha marcado mucho. Mi abuelo ha sido sastre, yo he crecido, vivido y estudiado en el centro de Lima. Yo me formé en Cinco Esquinas, en Barrios Altos, con las monjitas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Sí, es con la Y Inmaculada es un Concepción. poco ese sentido social hacia el otro, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de apoyar a las personas, de buscar que se genere esa justicia ante esas indiferencias que hay desde el Estado. Y he crecido así, luchona, he estado toda mi vida, o sea, si alguien me dice, oye, Flor, que necesitamos comprar esto y ven que cuesta 10 soles y luego en el centro está más barato. Y vamos a Paruro o vamos a las Malvinas y vamos, y siempre he crecido así, ese ha sido mi entorno, ¿no? Soy una chica con calle, con barrio, como le dicen muchos, y así llego, yo quería estudiar Derecho, gracias a Dios no lo hice. Te este, felicito, yo le digo lo mismo a mis alumnos, aunque no estudian Derecho. y llegué a Sociología y es una carrera que amo, que me apasiona y que me ha enseñado a entender la realidad de mi país como la entiendo y como la abrazo diariamente para cambiarla, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? ¿Y por qué quiero llegar al Congreso? Porque necesitamos que de verdad las personas cuando vean a los políticos se sientan representados. Yo creo que hay una brecha muy fuerte entre estos políticos que nos han gobernado tantos años para sus propios beneficios y no hay personas de a pie que se sacan la mugre diariamente yendo y representándolos y escuchándolos constantemente, ¿no? Yo creo que por eso ha sido una de mis motivaciones, ser una voz que de verdad represente el sentir ciudadano. Eso es bien importante, sobre todo en un espacio como el nuestro, en el que, de hecho, te escucho y digo lo mismo que te dije en febrero y en enero de este año, en realidad, porque, bueno, estamos por acabar el año, pero igual, y es, personas como tú deben de llegar a la política, porque es importante la renovación política. Y de hecho, una de las cosas que yo sí creo de llegar al Congreso es la importancia, uno, de renovar la política, dos, que este Congreso del 2021 tiene que devolver la legitimidad al pueblo, que el Congreso complementario no lo hizo, no lo va a hacer, y que el Congreso anterior de alguna manera nos decepcionó a todos, ¿no? Venimos 30 años de historia en la que nos vienen robando la esperanza y creo que es momento de devolverle a la población la esperanza en sus políticos, pero también en el Congreso que los va a representar. Y ahí es donde yo sí creo importante el buscar la igualdad para todos y todas, ¿no? La necesidad de que el Estado piense en personas, en ciudadanos, y le pueda dar la apertura, lo que justamente tú señalas. Hay que reducir las brechas sociales. Si tenemos un país mal alimentado, mal educado y sin salud, no tenemos desarrollo.
Y eso es básicamente por lo que me involucro en política y porque apuesto por Julio Guzmán. O sea, yo soy fundadora del partido, soy dirigente nacional a mis 33 años y que muchos dicen, ¿y qué has hecho? Bueno, trabajar arduamente para poder construir un partido que devuelve esa esperanza, ¿no? Por años hemos visto y hemos escuchado a mucha gente, a muchos políticos decir, vamos a refundar el Perú, pero si un político no es capaz de fundar un partido, creo que no puede tener la capacidad de transformar ese país que tanto dice querer, ¿no? Lo que tú dices es bien importante porque justamente el Partido Morado, con Julio Guzmán a la cabeza, logró justamente que ese liderazgo se transmitiera en un puedo fundar yo un partido y no termino siendo un vientre de alquiler, no termino cogiéndome de otro partido para hacer política. Y eso es bien interesante porque aquí no hay un turismo político. Lo que hay es personas con principios, personas que creen en lo que están haciendo, personas que creen en un Estado mucho más justo, pero que en la cabeza justamente tienen a alguien que es respaldado por un equipo técnico y que justamente puedes aterrizar esas políticas públicas en las que estamos pensando todos, ¿no? Para el bienestar de todos y todas. ¿Te imaginas un espacio en el que no tuvieras nada de eso y que nos callaran todo el tiempo? Tú y yo no podríamos estar en un espacio Y así. muchas veces los políticos se vuelven así, ¿no? O sea, comienzan a decir, ah, yo soy el abanderado de esta lucha, yo creo en esto, y romantizan las luchas, se las apropian y al final no ayudan a nada. Claro, terminan siendo voceros, pero vocero de quién, quién te eligió mi vocero o quién te eligió mi vocera, ¿no? Por eso yo creo que es, a ver, yo tengo una agenda juvenil en el sentido de tenemos que luchar juntas por el tema, por esta generación del Bicentenario, pero finalmente quienes nos tienen que reconocer como personas que los van a representar son ellos. Y es por eso también que es importante que para estas elecciones se informen bien de por quién están votando. Y qué están haciendo y qué han hecho y cómo ven la política y qué quieren hacer cuando estén en la política. ¿Y qué no harías tú en la política o en la campaña? Venderme, es algo que yo no haría. O sea, creo que se acabó la generación, o deberíamos desterrar la generación de políticos que aceptan loncheras, mochilas, que aceptan todo este tipo de dádivas, o que justamente terminan creyendo que la representación no es lo que realmente se califica como tal, que es este poder que el ciudadano te entrega, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo claro. El poder de representación, de poder representar, termina siendo un privilegio también. Un privilegio y una obligación que debemos de saber cumplir. Si hay alguien que está votando por ti y por mí, yo sé perfectamente que son personas que están votando también por esencias. De hecho, yo votaría por ti. Y yo votaría por ti. Y ese fue mi dilema en la campaña anterior, ¿no? Porque dije, pucha, yo quiero que esta chica llegue al Congreso también. Y no, nada, es simplemente no venderme, no vender mis ideales. Y de llegar, yo creo que estoy totalmente segura de que ni tú ni yo nos venderíamos por un voto. Eso es clarísimo. Y algo que tampoco yo haría es dejar de ser yo, ¿no? O sea, ponerme en una pose en la que no puedo ser yo, en la que no puedo decir mis ideas, en lo que políticamente es correcto, tienes que decirlo así. Eso es algo que yo no estoy dispuesta a ceder, ¿no? Cuando uno pierde su esencia, cuando uno pierde esa autenticidad, ya perdió la motivación para la cual está haciendo política, creo. Totalmente. Y algo que muy poca gente sepa de ti, para que nos conozcan un poco más. Bueno, algo que muy poca gente sabe de mí es que me gusta pintar y que me gusta trabajar con niños. Yo mucho tiempo he hecho labor social en diferentes asentamientos humanos y hago talleres de creatividad que están vinculados también al tema de autoestima. Trabajo con un grupo pequeño de niños. Por la pandemia ha sido muy difícil, pero he intentado llegar de ciertas formas, pero ellos van contando su historia, que muchas veces es de violencia, que muchas veces es de marginación, de discriminación, pero con el arte van entendiendo también que hay capacidad de poder involucrarse, de poder ser parte de un colectivo, de que la gente no los discrimina, y cuentan historias. Luego creamos cuentos y los dibujamos y hacemos talleres. Yo hago talleres de arte, me encanta hacer eso y trabajar con niños. Es algo que muy poca gente lo conoce. A veces lo he hecho en algunos espacios, pero es algo más personal. Yo estudié fotografía antes de estudiar Derecho. Hice los 2 años generales letras y de ahí decidí estudiar fotografía porque quería contar historias a través de una imagen. Y desde el lado más político. Me gusta tocar el saxo y me gusta surfear. Son 3 cosas, el tomar fotos, el tocar el saxo y surfear, son 3 cosas que me aíslan de mi día a día muchas veces, ¿no? Y en el que terminan siendo una suerte de refugios. Y definitivamente yo creo que hay momentos en los que todos nos tenemos que desintoxicar un poquito y estar con nosotros mismos. Para mí esos son mis 3 momentos en el que yo estoy conmigo y nada, ¿no? Qué paja,
Eso de surfear, yo tengo miedo a nadar a veces. He intentado 3 veces a aprender a nadar, pero me cuesta, me cuesta. Te quiero compartir algo que me gusta mucho hacer y eso es parte de mi desintoxicación constante porque la política es sumamente agresiva a veces. Entonces, siempre me deleito recitando. Yo recito, me gusta recitar y te voy a recitar un poquito para que veas y me digas qué tal. Yo no quisiera mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. La vida es un mercado en que se compran honores, voluntades y conciencias. Amigos, es mentira, no hay amigos. La amistad verdadera es ilusión. Ella cambia, se aleja y desaparece con los giros que da la situación. Poquito nomás para... Me encanta recitar. Voy a votar por ti. Bueno, podemos hacer buena dupla, porque a mí me gusta escribir poesía. Y de hecho, todo mi Facebook es poemas, 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 poemas. Y podemos hacer una buena dupla. Hay que hacer presentar por supuesto. Totalmente. Así que vamos juntas, Flor. ¿Y cuál es tu talento así? El escribir poesía, justamente. Me gusta mucho la narrativa, pero también me gusta mucho escribir poemas. De hecho, yo pensé en algún momento estudiar literatura antes de recorrer varios espacios con mis viejos, ¿no? Pensaba en estudiar literatura. Quería escribir, quería dedicarme a eso, hasta que empecé a recorrer los espacios y dije, no, la literatura me la guardo para mí. Estudié Derecho, algo que no recomendaría, pero que es necesario. Son de broma, porque sí creo que es importante como herramienta de cambio social el derecho, definitivamente. Quien no conoce sus leyes, quien no las entiende y no las hace... Y probablemente no podemos hablar de cambio de constitución si es que no conocemos nuestra propia constitución. Entonces, no, nada, es eso, ¿no? Y me gusta escribir, es ahí donde boto todo lo que siento y lo transformo en lo que soy. A ti te gusta escribir, a mí me gusta recitar, qué mejor dupla. Así que nada, muchísimas gracias por conocernos un poco más, por aprender de nosotras y cada una de nuestras ideas y deseos. Los invito a que nos sigan. Y a las chicas y a los chicos que les interesa hacer política también que se sumen. Hoy es momento de renovar la política y somos 2, necesitamos ser más. A renovar la política.